Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Luis Enrique Guerrero y con Carlos Hurtado Ordóñez en audición correspondiente al miércoles 12 de enero de 2020. Un saludo a todos los caribeños que nos escuchan en directo o en diferido en el Caribe Sur y en el Caribe Norte. Buenos días. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Quiero enviar varios saludos, empezando por el compañero Manuel Alvarado, allá en Huigalpa, Chontales, uno de los más eficientes secretarios de organización que he conocido. Y también al profesor Augusto Rizo Rodríguez. Hace muchos años nos conocimos allá en la Concordia, Jinotega, donde nos está escuchando. Y un hombre imbatible y también un hombre que no se rinde. Saludos, profesor. Quiero agradecer a la compañera Lisette Castillo, programadora de Bluefield Stereo, una de las emisoras del Caribe Sur, que nos ha informado que Sin Fronteras se está retransmitiendo a las 8:30 de la mañana. Saludos a los oyentes de Bluefield Stereo, como también saludos a los oyentes de Martín Sánchez, de Radio Única, ahí en Bluefield, que sí nos transmite en vivo y directo. El próximo domingo en la comunidad cristiana de base de la colonia 14 de septiembre habrá una celebración por el 44 aniversario de la creación de la Misa Popular Nicaragüense, con letra del padre José de la Jara Alonso y música de Manuelito Dávila, fallecido el año pasado. Será en la Capilla Santísima Trinidad, contiguo a la Casa Comunal de la Nicaragua. No es este domingo, es el próximo, el 23 de febrero a partir de las 8 de la mañana. El domingo 23 de febrero, no este domingo. Un pueblo con cultura es un pueblo con rostro e identidad. Saludos a los compañeros de la comunidad cristiana de base de la 14 de septiembre. La compañera Luz Danelia Talavera, saludos, maestra también, la profesora Luz Danelia Talavera, me recordaba una frase que es indispensable, que acompaña cualquier relato sobre el coronel Santos López. Y yo lo olvidé el lunes. Él cuenta en sus memorias, Santos López, que Sandino tenía una contraseña para sus hombres en los campamentos más cercanos. Y era, cuando se oía acercar a alguien, se preguntaba, ¿quién vive en Nicaragua? Y la respuesta era, gente que no vende patria. Es lindo, ¿verdad? ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Una consigna sumamente actual, ¿no te parece? Creada por Sandino, según cuenta Santos López, el coronel Santos López en sus memorias. Ayer hubo un acto, son de los actos que a mí por lo menos más me llegan. Ver al presidente Daniel, a la vicepresidenta Rosario Murillo, parte del gabinete presidencial. Estaba el profesor José Antonio Cepeda, también secretario general de Anden, el ministro asesor de Educación, el profesor Salvador Vanega, la ministra de Educación, la profesora Miriam Raude, entre otros compañeros y compañeras. ¿Por qué digo que llega? Porque se está reconociendo el esfuerzo de los docentes, principalmente por los docentes, lo digo. Es cierto que también los chavalos, pero principalmente los docentes. A 8 de ellos le entregaron ayer la orden Rubén Darío. Nunca mejor entregada, creo yo. Qué orgullo, qué felicidad de los maestros, ¿verdad? Emocionadísimos todos. Los chavalos también. Pero los maestros de justicia, hay uno de Somoto, hay uno de Puerto Cabeza. Hay una maestra de Tipitapa. Muy bonito. Quiero leer los nombres porque al menos eso se merecen, ¿no? Que en los medios digamos quiénes son.
Entonces, los 8 maestros que recibieron la Orden Independencia Cultural Rubén Darío son Juana Isaura Chavarría, Teodolinda Rivera Ortiz, Elia María Vaca, Sofía del Rosario Sosa Fuentes, Juan Alberto Sánchez Guevara, Jenny Peralta, Alejandro Torres Raudales y José René Matus Lazo. Ellos recibieron la Orden Rubén Darío. También recibieron medallas los profesores o los docentes Agar Aquilina Lumbí Martínez y Gilder Joel Cárdenas Martínez en educación inicial. En educación primaria, Elizabeth del Carmen Requene Sequeira y Gersan Giovanni Pastrana. En educación secundaria, Ana Ruth Arostegui Martínez y Ramón Antonio García Mejía. Y en formación docente, de ser maestro de las normales, Patricia Noemí Pérez Rosales y Eliel Javier James Brooks. Felicidades a todos los docentes, se lo merecen. Los estudiantes que recibieron diplomas, medallas y computadoras por su desempeño en 2019 fueron Anchi Karina Chan Caldera y Juan Carlos Treminio Espinosa por ser los más destacados en educación primaria. Nicolás Mirna Ocampo Gutiérrez y Eduardo Enrique Vivas Garay en secundaria. Emelín Cristal Rugama y Giancarlos Briones Rugama por ser los mejores en formación, o sea, los mejores alumnos de las normales. Felicidades a todos también. Ve, a propósito, saluda a la profesora Esmirna Pastrán. Estuvo de cumpleaños en enero, pero ya mejor ya no decirle, ¿verdad, Esmirna? Mejor ya no, te felicito por tantos años ya. Mentira, mentira. Saludos también a José David Rugama, que también estuvo de cumpleaños. Bueno, creo que ese video se ha vuelto viral por lo natural. Estoy hablando del compañero, hombre ya mayor de 60 años, que carea a la Violeta Granera y en su cara le dice lo que hay que decir. Y después un baboso ahí que se las quiso pasar de muy valientito, lo pone en su lugar. Es que es genial. Son 40 segundos verdaderamente geniales. Yo creo que todos saben a qué me estoy refiriendo. No sé qué actividad, no me interesa qué actividad había de los somocistas. Ahí está la Granera, ahí hay otra vieja ahí que se pone brava porque le está diciendo su verdad y se va corriendo, ¿verdad? Y hay una cola ahí, quién sabe qué estaban haciendo, no me interesa. Creo que estaban ahí en los juzgados, hombre, estaban en el mitin del somocismo, ¿verdad? Con todos los somocistas que tuvieron presos, no por buena cosa, ¿verdad? Ahí era que estaban. Entonces, ahí hay una cola ahí cubriéndose el sol, no se pueden asolear los chicos, ¿verdad? Entonces, un baboso ahí que quiso intervenir le dice, hey, la guardia que está ahí. Y la respuesta de ese hombre es verdaderamente genial. Primero oigámoslo, lo reflexionamos y después lo comentamos. ¿Cuál es el problema? Así como ustedes piden expresarse, yo también les digo. Ella quiere que regrese al somocismo. No. Nosotros, el pueblo no lo va a permitir, porque el pueblo no son ellos, ¿no es cierto? Primero. Y segundo, ella sabe, cuando estuve en el COMPE y con el gobierno neoliberal, cuánto se echaba. ¿Verdad que sí? ¿Ya se te olvidó? Usted me lo tiene que probar, amigo. Usted me lo tiene que probar, amigo. No voy a discutir. Qué carebarro que sos. Sin vergüenza. Mira, ahí a la guardia. ¿Buen guardia? ¿Acá? Ese no es la guardia. Vos sos un culo cagado. Vos no sabés lo que es un guardia. No sabes lo que es un guardia. Ya quisiera haberlo visto a esto con la guardia. Pero es que no hubiera sido culitos cagados, hubiera sido diarrea. La prueba es que toda la clase alta de este país se refugió en sus casas mientras el pueblo estaba derrocando a la dictadura. O se fueron a Miami o cualquier otra ciudad. Pero es que, miren, en mi opinión, primero, el valor de ese video es porque el hombre se lo dice espontáneamente. Además, con una cultura del hombre, con una información que tiene ese hombre,
que demuestra que el pueblo nicaragüense no se le da de comer en la boca, no se le da tol con el dedo. Entonces el hombre, además con firmeza, sin ningún tipo de miedo. Me encanta cuando vocea la Violeta Granera, porque eso para ellos es mortal. Que los voceen, que los traten de igual a igual, si ellos se sienten superiores. Los chamorros, por ejemplo, que vos voceas un chamorro, puchica, los chocás, los impactás, ¿verdad? Y en este caso así actúa el compañero. Pero además que se lo dice en su cara, le dice varios conceptos importantes. Primero, ustedes no son el pueblo. Segundo, el pueblo no va a permitir el retorno del somocismo. Tercero, le echa en cara su corrupción con el COMPES, ¿te acordás? Y le dice sinvergüenza, pero en su cara. O sea, no es que por la espalda, no, en su cara. Y la mujer, y la Violeta Granera es tan sinvergüenza, tan cínica, que le dice todavía, me lo vas a tener que probar. No quiero discutir, pero si ahí están los cheques, me gustaría, yo no los tengo. Ahí los voy a buscar, vas a ver. Ahí están los cheques de lo que esta sinvergüenza recibía cuando era presidenta del COMPES, con Bolaños. Abundan las pruebas documentales. Y eso fue lo que le dijo el compañero. Él no le dijo que había saqueado, que no, le dijo todo lo que le ganaste al COMPES, se lo dice claro. Y bueno, otra cosa, reivindica el derecho del pueblo a opinar. ¿Cuál es el problema? Dice, así como habla ella, yo puedo hablar. Y es verdad, porque para ellos, los sandinistas no tenemos derecho a hablar. Y es al revés, debería ser al revés. Porque somos mayoría. Pero no, que hablen. Aquí no les hemos aplicado todavía la receta que le aplicaron ayer los venezolanos a Guaidó. ¿Lo viste? El presidente Guaidó, ¿no lo viste? Con toda la camisa así, sin botones, con algún aruñazo. ¡Hala, genial! ¿Quiénes casi lo cachimbearon? No lo cachimbearon, pero casi. Los trabajadores de Conviasa, porque el desgraciado, mientras él estaba con su amo Trump, ahí Trump sacó prohibiendo a varios aviones, a varias naves aéreas de Conviasa, la línea aérea venezolana, viajar por cielo norteamericano. ¿Ah? Entonces los trabajadores de Conviasa casi lo linchan. Se escapó. ¿Te imaginas que así les diéramos un recibimiento a los Aguerri, a los Chamorros, a todos esos emersomocianos que andan implorando a los yanquis que sigan castigando al pueblo de Nicaragua? ¿Te imaginas? Pero bueno, el compañero la puso en su lugar en 40 segundos y el remate es lo de la Guardia. ¿Qué sabes vos de la Guardia si son un culito cagado? Es que ese ve de sello. Volvamos a poner ese audio, por favor. ¿Cuál es el problema? Así como ustedes piden expresarse, yo también les digo. Ella quiere que regrese al somocismo. No. Nosotros el pueblo no lo va a permitir, porque el pueblo no son ellos, ¿no es cierto? Primero. Y segundo, ella sabe, cuando estuve en el COMPES y con el gobierno neoliberal, cuánto se echaba. ¿Verdad que sí? ¿Ya se te olvidó? Usted me lo tiene que probar, amigo. Usted me lo tiene que probar, amigo. No voy a discutir. El carebarro que sos. Sin vergüenza. Mira ahí a la guardia. ¿Cuál guardia? Aquí. Ese no es la guardia. Vos sos un culo cagado. Vos no sabés lo que es un guardia. Dale, pues. Qué rico, ¿verdad vos? Carebarro, culito cagado. Bestial, ¿verdad? Es elocuente, es magnífico. Eso de ayer es magnífico. Además, lo transmitió el Canal 10, ¿me entendés? Que es el canal del somocismo. Pero es que es magnífico por lo espontáneo, lo natural, la solidez ideológica de ese compañero. El dominio que él tiene, tanto de la información como
en términos históricos, ¿no? ¿Cómo lo condensa en 40 segundos? No le da ningún discurso. Además la pone en su lugar Carebarro. Y al otro lo pone en su lugar culito cagado. Culo cagado. Ni siquiera culito. Culo. Bravo por el compañero. Me siento totalmente identificado con él. Y yo te aseguro que el sandinismo también. Quiero enviar un saludo a Carlos Vallecillo, que siempre nos sintoniza. Carlos Vallecillo Gadea, y al compañero Edwin Madrigal, que estuvo de cumpleaños, ¿no? Sí, lo saludamos aquí. Creo que fue 39 que estuvo cumpliendo. Ya está viejo, Edwin. Henry. Bueno, a propósito de eso, es que nosotros aquí transmitimos siempre los dos mensajes de la presidencia. Creo que salieron en septiembre, si mal no recuerdo, salieron esos dos mensajes. Pero es que a propósito de lo que el compañero le dijo a la granera y al otro baboso, y a la que se corrió, ¿verdad? Porque hubo una que se le corrió, no aguantó el ácido. Quiero leer lo que dice uno de esos dos mensajes, que son dos mensajes extraordinarios. El que resume la historia del siglo XX y lo que es ser sandinista. Dice ese mensaje de la presidencia: ser sandinista es la mayor expresión de rebeldía. Ese es un concepto profundo. ¿Querés ser rebelde de verdad? Hay que ser sandinista. Como sandino que enfrentó y venció a las tropas de ocupación estadounidense, de su espíritu rebelde nace el Frente Sandinista, que derrota a la dictadura instaurada por Estados Unidos y en 1979 siembra las bases de la democracia en Nicaragua. Entre 1990 y 2006, el Frente estuvo en la oposición. Los gobernantes de turno obedecían ciegamente las políticas económicas y sociales dictadas desde Washington. Fueron años de lucha, el Frente junto al pueblo en la defensa de sus derechos. Ahora, el sandinismo encabeza esta rebelión, la que nos moviliza desde el amor a derrotar la injusticia y la pobreza, mientras demandamos a los poderosos del mundo relaciones de respeto mutuo para convivir en paz. En amor a Nicaragua, sandinismo es compromiso. Creo que esta es de las mejores cosas que yo he leído en muchos años sobre el sandinismo, condensado. Un montón de principios y de historia también. Sandinismo es compromiso, sandinismo es rebeldía. ¿Vos, chavalo, querés ser rebelde? Rebelate contra la pobreza. Rebelate contra la intromisión extranjera. Rebelate contra la dominación de clase. Rebelate contra la desigualdad social. Vamos, rebelémonos todos. Sandinismo es rebeldía. Sandinismo es compromiso. Quiero agradecer a la compañera Cuxabel Cárdenas, que a través de Tirsa nos hizo llegar un comentario oportunísimo a propósito de lo que acabamos de hablar. Tanto lo del compañero, me gustaría saber su nombre, el que le grita sus verdades a la Violeta y al culo cagado, como lo que acabo de leer. Me da rabia mencionarlo, voy a tener que hacerlo, pues, pero ni modo. Es que en una página web que destila veneno, elaborado, pero veneno, miente descaradamente, manipula, dice medias verdades, cotidianamente, en virtualmente todo su contenido, que además es financiada por Estados Unidos, públicamente admitido por su dueño. En esa publicación apareció disque un análisis, un ensayo. Es que son descarados, ¿verdad? Da rabia, mano, porque uno que conoce cómo son esas cosas sabe cómo se hacen también. Sobre la migración, te dice Cuxabel que ella quiere compartir alguna. Cuxabel es militante, el Frente Sandinista, fue dirigente guerrillera
en Occidente, en Chinandega. Debió ser comandante guerrillera por el machismo imperante de la época. No lo fue. Era la jefa del Frente Sandinista, tendencia EPP en todo Chinandega, en todo el departamento. Le dice que Oxabel quiere compartirle algunas reflexiones en cuanto a la lucha de las ideas. O sea, dice, en la lucha por la creación de opinión. Acabo de leer un artículo en Confidencial, eso es lo que no quería mencionar, pero ni modo, sobre la migración nicaragüense en Costa Rica. Quiero compartir mi reflexión sobre este artículo que engañará a muchos. Sabemos que se construyen historias falseadas como lo hace CNN o Confidencial, mezclando verdades con mentiras. Crean distorsiones y captan creadores de opinión, según ellos, informados. Es el valor del trabajo que hace Carlito Fonseca. Desmentir. No es crear polémica, desmentir lo que hace Carlos Fonseca. Terán. Es decir, las causas de las cosas, la historia. En el citado artículo, el sandinismo persigue y la juventud huye. A los gobiernos liberales casi no los menciona, aunque son los causantes de la mayor migración en los últimos 50 años. Y se menciona delicadamente el ajuste estructural como algo casi inocente. Y no como algo que provocó la mayor migración de los últimos 50 años. Chamorro no se pregunta por qué su mamá creó la migración más masiva del último medio siglo y cómo creó condiciones para que ese flujo masivo de familias nicaragüenses no parara. Pero lo más grave es que Estados Unidos no es mencionado una sola vez en ese recorrido de 50 años de Chamorro. Nunca responden a la pregunta: ¿qué habría sido de Nicaragua, si Estados Unidos respetara la autodeterminación de los pueblos? Casi nunca menciona la guerra, el papel de la embajada, creando líderes fantoches como Alemán, Bolaño y hoy Maradiaga. No menciona el bloqueo de 1983, los campamentos de la contra en Honduras, el papel del ejército hondureño bombardeando, atacando nuestras fronteras y sosteniendo a más de 5,000 contras. Se borra intencionalmente la zozobra que causaba el Pájaro Negro, el incendio y las minas en Corinto, el bombardeo a Puerto Sandino. Realmente ese nefasto artículo de Chamorro en Confidencial, además de falso, es peligroso, porque tocan una realidad por encima y la distorsionan. Cuxabel Cárdenas, saludos a Cuxabel. Hay muchas cosas que profundizar en lo que ella menciona. Miren, yo englobaría todo. El mayor causante de la migración de nicaragüenses en Nicaragua ha sido el imperialismo norteamericano. Primero, por haber sostenido a Somoza a sangre y fuego. Lo financió, lo armó, lo sostuvo, lo reconoció, promovió su reconocimiento internacional durante décadas, desde que asesinó a Sandino, una criatura creada por los gringos, el último marino en Nicaragua. Primero, por esa razón. Segundo, por haber hecho la guerra al pueblo de Nicaragua en los años 80, por el único delito de haber hecho una revolución. Ese fue el delito del pueblo de Nicaragua. No existía ninguna justificación de ningún tipo. Nos hicieron la guerra porque simplemente no podían permitir una revolución en Centroamérica, que además no obedeciera a los intereses de los yanquis. Y eso causó una migración gigantesca hacia Honduras, hacia Costa Rica, hacia los propios Estados Unidos. Tercero, por haber creado la receta más nefasta del capitalismo, el neoliberalismo, y por haberlo impuesto a sangre y fuego en Nicaragua. Y haber sostenido a 3 gobiernos consecutivos bajo ese modelo, el modelo neoliberal,
que creó una catástrofe social en Nicaragua. No fue barato lo que nos ocurrió en los años 90 y la primera parte de los 2000. No fue barato. Fue una cosa terrible. Miles de muertos por falta de atención en los hospitales. Miles de muertos por hambre causados por el neoliberalismo de la Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán, Gordolfo Gelatino y el Churruco Bolaño, los tres. Esa es la tercera causa. Y la cuarta causa de la migración en Nicaragua, perdón, el cuarto evento causado por Estados Unidos en Nicaragua que ha provocado a su vez la migración, es el haber desarrollado durante 13 años una sistemática política de asfixia al gobierno sandinista por el delito de continuar la revolución de los años 80. Agudizada en los últimos 2 años. Pero además ellos prepararon las condiciones desde el año 2007. ¿Verdad? Me estaba acordando, incluso leyendo otras cosas, me estaba acordando, es un error decir que los obispos de la jerarquía católica abandonaron su política neutral y si ahora son la oposición a Daniel. Es un error. Es un error. Ellos desde siempre han sido antisandinistas. Desde los años 80. ¿Te acordás, por ejemplo, la parábola de la víbora del cardenal Obando? Que después cambió, es verdad. Pero en aquel momento era un instrumento de los gringos. O cuando él se fue a meter al Congreso norteamericano a respaldar que le siguieran dando ayuda militar a la contrarrevolución que estaba haciendo desastres en Nicaragua, asesinato, destrucción de puentes y demás. Luego, en los años 90 y la primera parte de los 2000, la jerarquía católica era feliz con Bolaños, con Alemán y con la Chamorro. Eran felices. Ni les importaba que se muriera la gente de hambre. Jamás protestaron porque los servicios de salud habían sido privatizados. Nunca protestaron. Nunca protestaron por la privatización de la educación. Jamás. Hubo una homilía diciendo qué barbaridad. Defendemos al pueblo humilde. Jamás. Ahí no había pueblo humilde. Ahora se llenan las tapas con los pobres y no, con el pueblo de Nicaragua. Semejante sinvergüenza. Jamás. Y apenas Daniel empezó su gobierno, empezaron a joder. Es más. Acordate que no me acuerdo bien si Brenes, pero sí me acuerdo bien que Mata quiso unir a los liberales. ¿Se acuerdan de eso? En la Embajada de España. Quisieron unir a los liberales para impedir el triunfo de Daniel Ortega. ¿Se acuerdan de eso? Más aún, cuando el cardenal Obando cambia y se acerca al Frente Sandinista por una amistad, una estrecha amistad que llegó a tener con Daniel y con Rosario, entonces la burguesía y los gringos se ocupan que lo saquen de arzobispo de Managua y mandan a Humberto Vélez junto con otros parecidos al Vaticano a cabildear para que lo saquen. Inventan un memorándum del Papa, una bula, no recuerdo cómo le llaman los términos canónicos. Pero bueno, inventan la decisión de Juan Pablo II en su lecho de muerte. Está muriendo el hombre, ya está inconsciente de hacía días y lo firman como que lo hubiera hecho él, destituyéndolo. Por razones políticas, porque ya era amigo de Daniel. Antes, cuando era enemigo, Obando era Dios en la tierra. O sea, no nos confundamos en eso de la jerarquía católica. Espérate, sí. Sigo, porque es que aquí hay municiones que da Cuxabel, municiones para rato. Voy con otra. Es que Cuxabel recuerda cosas que a veces nos hemos olvidado. Y nosotros, los de la generación de los 70 y los 80, tenemos la responsabilidad de no haberlo transmitido al chavalero. ¿Vos sabés lo que es el pájaro negro? Vos sí sabés. ¿Vos sabés, Carlos, lo que es el pájaro negro? Vamos a contarlo. Al chavalero. ¿Se acuerdan ustedes? Y es verdad. A ver, uno estaba trabajando normal. Y de pronto oías el estruendo.
Y eso te daba un miedo, hermano. Pero miedo. Porque uno decía, ya viene la invasión. Y aquella zozobra. Es que lo que dice Cuxabel es exacto y oportuno. O sea, solo imagínate, para el chavalero, porque solo oía todo el mundo. No es que era un ruido solamente para sandinistas, ¿verdad? O solamente para adultos, era para todo el mundo. Y el miedo nos apoderaba a todos. O sea, porque la presunción era, viene la invasión. ¿Qué era? Un avión de espionaje, ¿verdad? Y se le decía el pájaro negro, porque se suponía que era negro, pues. Así cuando uno lo llegaba a ver parecía negro. Y era cuando rompía la barrera del sonido. Y se oía aquel estruendo espantoso. A ver, nos recuerda aquí Cuxabel. ¿Cómo crees que nos sentimos los nicaragüenses cuando vimos el incendio en Puerto Carinto, el incendio de los tanques de combustible? ¿Vos te acordás de eso? O sea, te estaban quemando la reserva de combustible del país. Y además habían colocado minas en la bahía de Corinto, en el puerto de Corinto, para que el barco que llegara o que quisiera salir explotara. El único puerto de aguas profundas de este país. Eso hicieron los gringos. Pusieron las minas ahí, las sembraron. Y si no ha sido el heroísmo de la Fuerza Naval, del Ejército de Nicaragua, de los compañeros de la Dirección General de Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior, ¿quién sabe qué hubiera pasado en Corinto? ¿Quién sabe? O, recuerda Cuxabel, el ataque a Puerto Sandino, que era el segundo puerto. O, eso no lo recuerda Cuxabel, lo recuerdo yo, el bombardeo dos veces lo hicieron en el aeropuerto Sandino, ¿no se acuerdan? Una avioneta quería bombardear, se la volaron los compañeros de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea, pero llegó a golpear el aeropuerto. Hubo una vez que pusieron una bomba en una maleta en el aeropuerto. Y eso sin mencionar los centenares de ataques sistemáticos, asesinatos en las cooperativas por el delito de ser cooperado. No es ni siquiera de ser sandinista, por ser cooperado y por estar en tierra de los somocistas que habían sido confiscadas por la revolución. O sea, se nos olvida. Destruían puentes, quemaban escuelas, quemaban centros de salud, secuestraban mujeres y niños para violarlas y violarlos en los campamentos y después los asesinaban. Hay todavía centenares de desaparecidos, campesinos desaparecidos, que nunca se supo qué hicieron con ellos. Y lo que hacía Honduras, lo que hacía Costa Rica, que amparaban las bandas de asesinos en sus territorios. O sea, ustedes no creen que eso causaba horror en el pueblo de Nicaragua. El bloqueo que comienza con la cancelación del préstamo para el trigo. Eran 75 millones de dólares. Carter lo deja cancelado. Nos cancelan el préstamo para comprar trigo, para fabricar pan. No fue un préstamo para armas, no era un préstamo para armas o para obsequios entre los dirigentes de la revolución, era para comprar trigo. Y es cuando comienza la campaña de la revolución del consumo del maíz. De ahí nacen las ferias del maíz. Y la famosa canción del traidor, que es una canción preciosa, Los hijos del maíz, del renegado. Pero todas esas cosas, ¿vos crees que no causaban terror? ¿O vos crees que no causaba horror, sufrimiento en la familia? En toda la familia. Que en un barrio te llegaran 2, 3, 10, 15 chavalos muertos en combate en el servicio militar. ¿Vos crees que eso no era doloroso? Y causaba, entonces la gente huía. Y eso en los 80, vámonos a los 2000. ¿Vos crees que no era horroroso perder tu empleo?
y todos los corridos que hubo con la Chamorro, si la Chamorro destrozó el aparato industrial del Estado, lo destrozó, lo liquidó, se lo robó, Toño Lacayo y toda su claque, toda su banda de ladrones, que ya murió, sí, ya murió, pero era eso, jefeaba una banda de ladrones. No solo el ferrocarril, hermanito, por Dios, y liquidaron todo el aparato industrial del Estado, todo completo, se lo robaron. Y toda la gente que salió al desempleo, ¿vos crees que no, eso no es de horror? De pronto te quedas sin trabajo, sin ningún ingreso para tu familia. ¿Qué haces? Huiste, vas a otro lado. Eso es huir de tu país porque no tenés manera de sobrevivir. Estás huyendo del sistema que te ha expulsado, que te ha reducido a la miseria. Estás huyendo. No es violencia eso. Y ahora me vienen a mí con el cuento de la persecución de los sanitas, pero es que son sinvergüenza. Se viene el propio Chamorro a Nicaragua, perseguido. ¿Y qué le ha pasado? ¿Ah? Al delincuente, al narcotraficante Maradiaga, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Ah, y entonces cada vez inventan más. Y sacan líderes. ¿Líder de qué, Carcache? ¿Líder de qué? Roba celulares, cachimbeaba a su mujer, no le pagaba la pensión alimenticia a su hija. ¿Líder de qué? Seamos serios. Inventan. ¿Por qué se fue? Porque se quedó sin billullo. Y ahora tiene ya una pareja que lo mantiene. Sencillo. Pero además, como es un montón. La inmensa mayoría de los tranqueros se regresaron. Allá en Monimbó, en Masaya, en Niquinomo, en Catarina, allá en Diriomo. Todos los tranqueros allá andan en Estelí. Ahí están los tranqueros, en la Trinidad. ¿Quiénes se quedaron? Los que necesita el somocismo que se queden. Pero una así, ¿eh? No llegan a 1000. Y han inventado decenas de miles. El sandinismo persigue a la juventud, pero se han descarado. ¿Y qué es lo que vimos en todas las fiestas de Navidad? ¿Qué es lo que vimos? Que vimos en la apertura del año escolar. ¿Ah? Una fiesta juvenil. De paso, qué barbaridad, se me fue la lengua hoy. Pero mira, de paso, te digo, es súper importante el haber restablecido la gratuidad de la enseñanza pública en Nicaragua. Es trascendental, por eso el Día de la Educación Gratuita es el 10 de enero, o el 11 de enero, perdón. Saludo al profesor Miguel de Castilla. Sí, eso es sumamente importante. Pero fíjense, yo colocaría al mismo nivel de importancia el programa del gobierno sandinista, de la educación en el campo, del bachillerato en el campo. Miren, esa apertura del fin de semana del año escolar para esos muchachos fue espectacular. Espectacular. Donde quiera que haya escuelas en el campo de bachillerato a distancia, es decir, los fines de semana, donde quiera. Qué cachimbo de muchachos. Toda esa gente estaría fuera del sistema escolar si no es ese programa del campo. Es una maravilla. Por eso es que abrieron ahora la universidad para el campo. Para darle la oportunidad a todo ese chavalero que ya se bachilleró, que quiere seguir estudiando y que tiene razón, darle la oportunidad de una carrera profesional o técnica. Entonces, INATEC ya creció en la carrera que ofrece. Es decir, lo menciono porque todo eso no existía, ni con Chamorro, ni con Alemán, ni con Bolaño. Y son las causas de que el chavalero, ¿vos crees que alguien que estaba en Nicaragua, que no tenía dónde trabajar, que a veces comía y a veces no, ¿vos crees que alguien que tenía 2 o 3 hijos y estaba en esas circunstancias, quería que sus hijos se criaran en Nicaragua? Buscaba cómo irse. ¿Qué significaba? Te estaban corriendo. Aquí hubo una persecución sistemática a los sandinistas en los años 90. Y me acuerdo, el profesor Cepeda no trabajaba en el maestro Gabriel y lo corrieron por sindicalista de Anden. Por ejemplo, pues a Gustavo Porra lo corrieron. A un montón corrieron bueno, no importa, pues. Por ser sandinista.
por ser sindicalista. ¿Qué van a hablar de persecución? ¿Persecución ellos? Ahí no están todos. Decime, ¿quién de esos dirigentes ha caído preso? Y son los causantes. ¿Quién? ¿Quién de los ricachones ha caído preso? ¿A quién de los ricachones le hemos tocado un pelo? ¿Quién? Y hablan de persecución. Ustedes no saben lo que es ser perseguido. Y esa es la narrativa que han inventado. Los sandinistas causando la migración masiva. Como dice Cuxabel, es peligroso. Porque hay gente que se lo cree, sobre todo fuera de Nicaragua. Una pausa, son las 7:15. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Dos aclaraciones. La primera, una compañera nos reclama porque no mencionamos al profesor Juan Carlos Fajardo, nativo de Jinotepe, Carazo, porque también ayer fue honrado por el presidente Daniel Ortega y en nombre de Darío, de Sandino y de todos nosotros en la ceremonia para premiar a los maestros y a los mejores maestros, los mejores docentes y los mejores estudiantes. Y nos identifican al compañero, oye, Juan Cruz Urbina, él vive en el barrio Riguero, fue dirigente sindical de FedSalud. ¿Te fijas lo que es la formación de un dirigente sindical? Bueno, muchas gracias, don Juan Carlos Urbina, por habernos representado ayer, poniendo en su lugar a la granera. ¡Oye, culo cagado! Eso va a quedar para la historia. ¡Oh, carebarro! Eso es genial, mano. En su cara, sin amedrentarse, de tú a tú, vámonos. ¿Qué? Guardia, eso no es guardia. No sé lo que es un guardia, culo cagado. Bueno, les quiero dedicar a todos ellos esta canción. Solo tenemos un pedacito, ni modo. Un campesino, no sé su nombre tampoco, pero esta canción la sacó él en el 2016, para las elecciones de 2016. Más actual, imposible. Escuchémosla. Y ya la cosa se puso bien fea. Mandó la Violeta, no llegó a la meta. Mandó Alemán, solo era plan. Mandó Bolaño y solo era engaño. Y así se pasaron por más de 15 años. Eso es lo que pasa con los liberales. No hacen cosas buenas ni dejan hacer. Pero que ahora que manda Daniel, la carretera él la manda a hacer. En San Francisco se hizo el muelle, tenemos la luz, la podemos ver. Y si Ortega sigue en el poder, muchas cosas buenas piensa él hacer. Vamos muchachos, vamos a votar el 5 de noviembre en la casilla 2. En la 2, en la 2. El 5 de noviembre en la casilla 2. Un aplauso, un aplauso. Muy bien rimada. La música que le entona es linda. Sin acompañamiento, él subió un hombre mayor de 60 años también. Salvaje. Ahora lo vamos a poner de moda ahorita para la elección de 2021. ¿Para qué le va a agregar? No importa que dé el 5 de noviembre, no importa. Lo mismo hay que poner. No importa. Sí que es bestial. Bueno. A veces nosotros creemos que los orígenes solo hay que buscarlo en lo que nos heredó Celedón o Sandino o Andrés Castro o los flecheros, y a veces se nos olvida lo que aquí nos hicieron los demócratas, los católicos, apostólicos y romanos españoles. Alguna vez esto lo dicen Sin Frontera, pero hace muchos años, hace como unos 6 o 7 años. Y vale la pena recordarlo. Me acordé porque yo digo, chocho, hermano, sí que aquí fueron barbaridades lo que uno dice. Estaba leyendo releyendo el libro, buscando otras cosas. Hay dos textos de Fray Bartolomé de las Casas. La brevísima historia de la destrucción de las Indias y la breve historia de la India en general, que son 3 tomos.
Pero entonces, en la brevísima historia de la destrucción de la India, Fray Bartolomé de las Casas, que vivió en Nicaragua 2 años, hasta que lo corrieron, pero vivió aquí 2 años. Escribió en 1552 un relato de lo que había en Nicaragua y de lo que aquí hicieron. Entonces yo quiero que lo recordemos. Desde ahí venimos. Y miren cómo eran los nicaragüenses en aquel momento, su manera de ser. Y miren cuánto progreso había en Nicaragua. Yo voy a regresar sobre esta idea que nos la dice Cuxabel. Después vamos a regresar sobre esa idea. Entonces yo voy a ir leyendo, pero voy a ir al suave y voy a ir comentando. Voy a ir al suave porque está escrito en el español de entonces. No le gusta a los españoles que uno les diga que el español es el español. Dice que hay que decirle castellano. Le decimos como nos dé la gana, el español. Bueno, entonces, Fray Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, que un hombre de sensibilidad, ¿no? Porque en la medida que él iba viendo los horrores que se hacían, él estuvo mucho tiempo en Cuba, en República Dominicana, en Panamá. Él fue testigo de todas las chanchadas que hizo Vasco Núñez de Balboa hasta que lo mata Pedro Arias Dávila. El que vino a Nicaragua después, el que no, aquí perdió la cabeza también, Pedro Arias Dávila. Él decapitó a Vasco Núñez y a sus 4 comparsas, pero después lo hacen lo mismo aquí en Neón Viejo. Pero bueno, es otra historia. Entonces, cuenta aquí Bartolomé de las Casas cómo era Nicaragua y lo que aquí nos hicieron. Es corto, son apenas como 8 párrafos, si mal no recuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Pero tengo que irles leyendo al suave porque están escritos en español de la época, de hace 520 años. En 1522 y 1523, dice Fray Bartolomé de las Casas, se sojuzgó la felicísima, fíjate bien el adjetivo que usa, felicísima provincia de Nicaragua. La provincia de Nicaragua era felicísima, o sea, la más feliz del mundo. Eso era el pueblo de Nicaragua cuando vinieron estos malditos. El cual entró en ella en triste hora. Dice, en esta provincia, ¿quién podrá encarecer la felicidad, sanidad, amenidad y prosperidad y frecuencia y población de gente suya? O sea, ¿quién podría negarlo? Felicidad, sanidad, amenidad, prosperidad de la población de Nicaragua en 1520, 22 y 23. Era cosa verdaderamente de admiración ver cuán poblada de pueblos que casi duraban 3 y 4 leguas de largo, llenos de admirables frutales que causaba ser inmensa la gente. O sea, habían pueblos que duraban 3 o 4 leguas, 20 kilómetros de largo, llenos de árboles frutales y la gente felicísima. Van a oír lo que nos hicieron después. A esta gente, porque era la tierra llana y rasa, toda la llanura del Pacífico. Toda la llanura, pues aquí solo está la parte del crucero, 900 metros de altura, un poquito más. Y luego la cordillera de los Marillos, pero después está toda la llanura. ¿Verdad? Era la tierra llana y rasa, que no podían esconderse en los montes, y deleitosa, que con mucha angustia y dificultad osaban dejarla, por lo cual sufrían y sufrieron grandes persecuciones, y cuanto les era posible toleraban las tiranías y servidumbre de los cristianos, y porque su naturaleza era gente muy mansa y pacífica. Voy a detenerme un ratito aquí. La gente adoraba sus tierras y le dolía dejarla cuando iban huyendo de las masacres de los españoles. Le dolía dejarla porque la tierra, dice,
llana y rasa, deleitosa, con mucha angustia y dificultad tenían que dejarla, ¿verdad? Para esconderse cuando sufrían las persecuciones de los invasores. Y cuanto les era posible toleraban las tiranías, es decir, las decisiones tiranas y la servidumbre, la esclavitud de los cristianos, porque su naturaleza era gente muy mansa y pacífica. Los nicas de la época, los pueblos originarios. Hízoles aquel tirano con sus tiranos compañeros, el jefe de la conquista, de la invasión, con sus delincuentes, la banda de delincuentes que vino a Nicaragua, que fueron con él todos los que a todo el otro reino le habían ayudado a destruir, o sea, los que habían destruido Panamá y en su transcurso a Nicaragua, también parte de Costa Rica. Se vinieron a sembrar aquí, por desgracia. Tantos daños, tantas matanzas, tantas crueldades, tantos cautiverios y sin justicia. Me gusta más esa palabra, así era antes. No se decía injusticia, se decía sin justicia, pegadito. Es mejor sin justicia que injusticia, te digo, sinceramente. Bueno, dice, voy a repetirlo. Tantos daños, tantas matanzas, tantas crueldades, tantos cautiverios y sin justicias que no podría lengua humana decirlo. Solo imagínate, eran tantas las atrocidades que no había manera ni siquiera de contarlas, dice Fray Bartolomé de las Casas en su brevísima historia de la destrucción de las Indias. Recuerden que a América se le dijo las Indias porque el idiota de Colón pensó que había llegado a la India. Y pues salió otra cosa, ¿verdad? Ahora le vamos a comenzar a contar con algunas de las barbaries. El jefe de los conquistadores enviaba 50 a caballo y barría toda una provincia mayor que el condado de Rosellón, o sea, un territorio grande, que no dejaba hombre, ni mujer, ni viejo, ni niño con vida, por muy liviana cosa que hubieran hecho. Así porque no venían rápido, tan presto a su llamada, o porque no le traían tantas cargas de maíz, que es el trigo de Nicaragua, o tantos indios para que sirviesen a él o a otros de los de su compañía, porque como era la tierra llana no podían huir de los caballos ninguno, de subir infernal. A ver, ¿qué es lo que hacían? Llegaban a un territorio, tráigame tantas cargas de maíz, y si no lo cumplían, mataba al que se encontrara. Tráigame tantos esclavos, si no le cumplían, mataba al que se encontraba. Ese eran los cristianos, católicos, apostólicos y romanos españoles que vinieron a civilizarnos, ¿verdad? Si no le traían tantas cargas de maíz o tantos indios para que sirviesen a él o a otros de su compañía. Ahí va otra. Enviaba españoles a hacer entradas, incursiones, que ir a asaltar indios a otras provincias y dejaba llevar a los asaltantes cuantos indios querían de los pueblos pacíficos para que les sirvieran, para esclavizarlos. Se iban a los pueblos y secuestraban a los indios para esclavizarlos. Los echaban en cadena para que no dejasen las cargas de 3 arrobas que les echaban a cuesta. O sea, estaba hablando 3 arrobas de la época, 150 libras. Les ponían a cuesta de las cosas que se robaban, oro, comida, lo que fuera. Y los amarraban en cadena, con la carga a cuestas, ¿verdad? Y acaeció vez de muchas que esto hizo, que oigan esto, de 4,000 indios
no volvieron 6 vivos a sus casas. De 4,000, ni 6 regresaron vivos. Todos los dejaban muertos por los caminos. Cuando algunos se cansaban y botaban la carga, la de 3 arrobas, quintal y medio casi, 3 arrobas de la época, o se enfermaban de hambre o de tanto trabajo y desnutrido, para no desensartarlos, para no sacarlos de la cadena, detener la caravana, quitarlos de la cadena, lo que hacían era, le cortaban la cabeza. Así salía la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro y no se atrasaban. Y seguía caminando la caravana. Tal vez solo se habían desmayado, pero ya por desmayado atrasaban. Entonces le cortaban la cabeza de un solo tajo, pum, salía la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro y así seguía avanzando la caravana con la cadena de esclavos, de nuestros indios esclavos. Los cristianos conquistadores. Sigo. Dice, véase que dice Fray Bartolomé, imaginen lo que sentirían el resto de indígenas. O sea, cuando veían eso, que a su amigo, a su hermano, a su hijo, le habían cortado la cabeza delante de ellos solo porque se había cansado, se había desmayado y le cortaban la cabeza. Solo imaginen el efecto en el resto de los indígenas. Y así, cuando se ordenaban semejantes romerías, como tenían experiencia los indios que ninguno volvía, cuando salía iban llorando y suspirando los indios. O sea, como salían, ¿verdad? Iban a buscar, iban de expedición, iban a buscar comida, oro y otras cosas, y otros esclavos. Entonces se los llevaban, los desgraciados estos, a saquear los pueblos. Entonces como los indios sabían que si salían, pocos regresaban, entonces cuando salían esclavizados iban llorando ya, sabían que no iban a regresar. Y decían, aquellos son los caminos por donde íbamos a servir a los cristianos, y aunque trabajábamos mucho, en fin volvíamos a cabo de algún tiempo a nuestras casas y a nuestras mujeres e hijos, pero ahora vamos sin esperanza de nunca jamás volver a verlos ni de tener más vida. Así decían los pobres indios cuando salían en esas expediciones de los cristianos conquistadores. Una vez, dice Fray Bartolomé de las Casas, porque quiso hacer un nuevo repartimiento de los indios, una nueva distribución de los indios, porque se les antojó, y aún dicen que por quitar los indios a quien no quería, a quien no los quería bien y darlos a quien le parecía, o sea, quitárselos a quien no los trataba bien y dárselos a quien le daba la gana, o sea, repartían a los indios como que si estaba repartiendo piedras o sillas o lo que vos quisieras, porque eran seres sin ánima. ¿Te acordás que Abula Papal que declaró que todos los seres que vivían después del Darién no tenían alma y por lo tanto podían ser asesinados? No se me olvide eso, pero bueno. Esto fue causa de que los indios no sembrasen una sementera. Y como no hubo para los cristianos, tomaron a los sementera de un grano que cebada, pues. Y como no hubo para los cristianos, tomaron a los indios cuanto maíz tenían para mantenerse y mantener a sus hijos. Como resultado, o sea, como no hubo siembra de centeno, como se fueron a confiscarle el maíz a los indios. Como resultado, murieron de hambre más de 20 o 30,000 ánimas. Y acaeció que mujer mataba a su hijo para comerlo por hambre. Solo pónganse en lugar de ello. Llegan aquellos tipos a caballo, un animal que no conocían, con aquellos escudos que parecían extraterrestres para la época, las lanzas, las espadas. No había pólvora.
Ya que barbados, hediondos, porque nunca se bañaban. Esto es verdad. Los europeos aprendieron a bañarse por los árabes, pero no se bañaban. Hasta muy entrado el siglo XIX. Incluso era pecado bañarse según la Iglesia Católica. No se bañaban, es verdad lo que estoy diciendo. ¿Sabes por qué es famoso el perfume francés? Porque como eran tan hediondos, inventaron el perfume. Por eso es famoso. Porque eran hediondos de verdad. Solo imagínate, esa gente no baña, no se... Imagínate que se cambiaban la ropa cuando la ropa se les pegaba a la piel, que la tenían que arrancar. Por eso compraban ropa. Hediondos. No se lavaban nada de nada. Ya sabes a qué me refiero. Nada. ¿Te imaginas eso? Y aquí los indios se bañaban 2 o 3 veces al día. Los aztecas tenían un rito del baño, que era un rito, sobre todo las clases altas de los aztecas, que era un rito especial, perfumado y todo. Aquí teníamos el hábito de la limpieza. Pues estos eran hediondos. ¿Te imaginas aquellos hediondos barbudos con sus lanzas, con su escudo, o sea, a caballo, enfermos la mayoría, los dientes podridos porque era normal? Entonces los indios, para ellos eso era horrible. Entonces esa gente llegaba, les guiaba a quitar su maíz, no tenían qué comer, murieron de hambre entre 20 y 30 mil, y llegó a ser tanta el hambre que las madres mataban a sus hijos para comérselos. Lo cuenta Fray Bartolomé de las Casas. Pueden leerlo, está en internet, está completo, está el capítulo de Nicaragua, lo que quieran. Brevísima historia de la destrucción de la India de Bartolomé de las Casas. Sigo. Como los pueblos que tenían eran todos una muy graciosa huerta cada uno, todos los pueblos, todas las casas tenían su huerta. Una costumbre que todavía hoy en día en muchos pueblos de Nicaragua se conserva. Se aposentaron, se adueñaron en ellos los cristianos, cada uno en el pueblo que le repartían. O sea, venía el jefe de los conquistadores, a vos te toca ese pueblo, Tipitapa, a vos Matiares, a vos Nagarote, a vos... y así. O sea, con lo que pasó en Nagarote. Nagarote era el pueblo de los indios. Los llegaron los conquistadores, los ocupantes, los invasores, los criminales, expulsaron a los indios y los mandaron a las tierras áridas, que son las tierras de la paz centro. Por ejemplo. Bueno, y sigo, Mazatepe, Nindirí, Tisma, todo eso eran pueblos indios. Y aquí Tipitapa era una gran ciudad. Gran ciudad era Tipitapa. Sigo pues. Entonces dice, cada uno en el pueblo que le repartían o le encomendaban, y hacían él sus labranzas, manteniéndose de las comidas pobres de los indios. Y así les tomaron sus particulares tierras y heredades que se mantenían, se adueñaron de su riqueza. Por manera que tenían los españoles dentro de sus mismas casas todos los indios, señores viejos, los mayores, mujeres y niños, y todos hacen que les sirvan noche y día, sin descanso, sin holganza. Hasta los niños, cuán presto pueden tenerse en los pies, o sea, tan pronto se despertaban, los ocupaban en lo que cada uno puede hacer y más de lo que puede hacer. Y así los han consumido y consumen hoy los pocos que han quedado, no teniendo ni dejándoles tener casa ni cosa propia. O sea, les quitaban su casa y les prohibían tener propiedades. En lo cual aún exceden a la injusticia en este género que en la isla española se le hacía. Es decir, él es muy abundante, Fray Bartolomé de las Casas, cuando habla de la isla del español es muy abundante, todas las chanchadas, y también publicó sus homilías y demás. Pero esa parte, creo que es todo el tomo que se dedica a todo lo que pasó en la isla de la Española, que está ocupada hoy en día por Haití y República Dominicana. Y cuenta todas las barbaridades que se hicieron ahí. Pues dice que lo que aquí hicieron es mucho peor que lo que hicieron en la isla de la Española. Solo imagínense.
han fatigado y opreso. Ha sido causa, o sea, se han cansado o oprimido y ha sido causa de acelerada muerte de mucha gente en esta provincia, haciéndole llevar la tablazón de madera, haciéndole llevar toda la madera cortada de 30 leguas al puerto, 30 leguas multiplicar por 5, 150 kilómetros. A tuto, las tucas de madera, caminando al puerto. Pónganse a pensar en eso. ¿Quién empezó el despale en Nicaragua? Ellos. Los que nos vienen a recetar ahora que tenemos que cuidar el medio ambiente, pues ellos. A tuto, a los indios, llevaban las tucas de madera a los puertos. Ya me tengo que ir, voy a ver si me da tiempo. Pero oigan esto. Para hacer navío y enviarlos a buscar miel y cera por los montes. Mandaban a los indios a los montes a buscar miel y cera. ¿Cómo sería eso de tupido los bosques? ¿Cómo serían? Que a los indios se los comían los tigres. En llanura, bosques donde habían tigres. Ya no existe eso en Nicaragua. Algún tigrillo por ahí. En Bozaguá, en alguna zona por ahí. En Cosiguina también, creo. Ahí en Chiltepe dicen que han visto. Pero ¿cómo era, verdad, esto? Y han cargado y cargan hoy las mujeres preñadas y paridas como a bestia. Entonces, como los indios se morían buscando la miel o cargando las tucas de madera, ponían a las mujeres, aun cuando estuvieran embarazadas, a cargar las tucas rumbo al puerto para construir navíos. La pestilencia más horrible que principalmente ha asolado a aquella provincia ha sido la licencia que aquel gobernador dio a los españoles para pedir esclavos a los caciques y señores de los pueblos. Pedía 4 o 5 meses. Cada vez que cada uno alcanzaba la gracia o licencia del dicho gobernador al cacique, o sea, ¿qué pasaba? Cada 4 o 5 meses venía el tipo y le decía al gobernador, mira, necesito esclavos, ya se me murieron todos. Entonces ya le daban permiso de irse a los pueblos de los indios. Entonces le decía al cacique, dame 50 indios, como esclavos, obviamente. ¿Verdad? Y le decía, si no me das 50, te voy a echar los perros. Porque además traían perros, que aquí teníamos un perro, se me olvida el nombre. Había un perro nativo, que también se lo comían los indios, pero estaba domesticado, no me acuerdo ahorita el nombre. Desapareció. Pero bueno, el caso es que le decían, o me traes los 50 esclavos, te echo a los perros, o te quemo vivo. Dice Fray Bartolomé de las Casas, le decían al cacique. Entonces, como los indios comúnmente no tienen esclavos, cuando mucho un cacique tiene 2, 3 o 4 sirvientes, iban los señores por el pueblo y tomaban primero, o sea, decían al cacique, dame a todos tus sirvientes, ¿no? Como no tenía, entonces iban de casa en casa. Primero, se llevaban a los huérfanos, los que no tenían padre, ni madre, ni abuelo, ni nada. A esos son los primeros que se van de esclavos. Oigan esto, falta. Después le pedían, a quien tenía 2 hijos, le pedían un hijo. Al que tenía 3, le pedían 2 hijos. Y de esta manera, el cacique cumplía con la cuota que le había impuesto el conquistador. ¿Estamos claros? Entonces, como el cacique no tenía suficiente para darle el esclavo al tipo, no al gobernador, al que había mandado el gobernador, entonces el cacique ni modo, se iba de casa en casa, primero agarraba a los huérfanos, aquí está pues, hasta llegar a cumplir la cuota de 50. Primero los huérfanos, después al que tenía 2 hijos le quitaba 1, al que tenía 3 le quitaba 2, hasta completar los 50. Miren qué horrible. Y le decían al cacique, si no lo haces, te echo los perros o te quemo vivo. Sigo. A ver. De esta manera cumplía el cacique el número que el tirano le pedía, con grandes alaridos y llantos del pueblo, porque son las gentes que parece que más aman a sus hijos.
Mira qué bonito esto. Lo dice Fray Bartolomé de los Casas. Los nicaragüenses le parecían la gente que más amaba a sus hijos. Y entonces los alaridos de las mujeres y de los padres, cuando les arrebataban a los hijos para llevarlos de esclavos de los españoles, y sabían que iban a durar 5 meses con aquel cabrón, porque los iban a matar de trabajo o de hambre, o de enfermedades, porque esos trajeron todas las pestes habidas y por haber. Como se hacía esto tantas veces, asolaron desde el año 1523 hasta el año 1533, 10 años, todo el reino, porque anduvieron 6 o 7 años de 5 o 6 navíos al tracto, llevando todas aquellas muchedumbres de indios a venderlos como esclavos a Panamá o al Perú, donde todos son muertos, porque he averiguado y experimentado millares de veces que sacando de indios, los indios de sus tierras naturales, luego mueren más fácilmente. O sea, después que los usaban en Nicaragua, después comenzó el comercio de esclavos. No fue con los negros que empezó, fue con los indios. Como en el Perú habían aniquilado a los indios, y en Bolivia también, y allá era donde más oro había, entonces se comunicaban entre ellos a partir de España, de los puertos comunes, mandaban en barco, mandaban solicitudes para que les mandaran esclavos. Entonces, y era negocio. Entonces venían, secuestraban a los indios, los montaban en los navíos, los mandaban al Perú o a Panamá, y ahí morían más rápido, porque apenas lo desarraigaban, el indio se deprimía y moría más rápido, o por las enfermedades, o por el cambio de alimentación que les causaba diarrea indetenible, pues. Bueno, siempre no les dan de comer o no les quitan nada de los trabajos, como no los vendan ni los otros los compren, sino para trabajar. De esta manera han sacado de aquella provincia, oigan esto, indios hechos esclavos, siendo tan libres como yo, dice Fray Bartolomé de las Casas, más de 500,000 ánimas. 500,000 indios sacaron de Nicaragua en 10 años y los esclavizaron en el Perú o Panamá, y al ratito murieron todos. 500,000, dicho por Fray Bartolomé de las Casas, no inventado por mí ni por nadie, por él. Por las guerras infernales que los españoles les han hecho y por el cautiverio horrible en que los pusieron, más han muerto de otras 500 y 600,000 personas hasta hoy. Y hoy los siguen matando. 500,000 esclavizados y entre 500 y 600,000 asesinados o muertos por hambre. Imaginen la población que tenía Nicaragua. Ya vamos por 1.100.000. Imaginen lo que había en Nicaragua. En obra de 14 años, todos estos estragos se han hecho. Habrá hoy en toda la dicha provincia de Nicaragua unos 4,000 o 5,000 personas, las cuales matan cada día con los servicios y opresiones cotidianas y personales, siendo, como se dijo, como era Nicaragua, una de las más pobladas del mundo. Eso era Nicaragua, una de las más pobladas del mundo. Y así quedó Nicaragua. De ahí venimos, compañeras y compañeros, de ahí, de ese genocidio cometido por los cristianos de la época, los demócratas de hoy. No se nos olviden nuestras raíces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo.
es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.